Así era asistir a una fiesta en la antigua Grecia. Aunque el término simposio es utilizado actualmente en español por su significado de conferencia o reunión en que se examina y discute determinado tema, esta palabra tenía un significado diferente en la antigua Grecia. En la patria grande de Aristóteles, Pericles, Hipócrates y Arquímedes, un simposio era un evento para filosofar y charlar, disfrutando de abundante comida y vino, música y mujeres. Es decir, era un banquete intelectual de lo más animado, y es de suponer que en algún momento la discusión de las ideas daba paso por completo al placer de los sentidos. Algunos de los personajes más famosos de la historia universal que participaron en estas celebraciones, que a menudo se descontrolaban y terminaban en lamentables espectáculos públicos, fueron Jenofonte, Sócrates, Platón y Alcibíades. Vamos a dedicar este video a revisar cómo era asistir en la antigua Grecia a una de estas fiestas exclusivas para el disfrute de los hombres, que mezclaban gula, discusiones intelectuales, borracheras y espectáculos y actividades sexuales, todo generalmente financiado por un aristócrata o un hombre rico. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La invitación de Sócrates a un simposio. El historiador griego Jenofonte relata que en una ocasión Sócrates iba paseando por la calle con algunos amigos, cuando se le acercó Calías, un rico ateniense. El acaudalado griego le dijo al filósofo y a sus acompañantes: «Estoy a punto de dar una cena y creo que mi entretenimiento brillaría mucho más si mi comedor estuviera adornado con la presencia de hombres cuyas almas han sido purificadas, como las suyas». Al principio, Sócrates pensó que Calías se estaba burlando de sus aspectos desaliñados, pero después cayó en cuenta de que los estaba invitando a un simposio. Agradecieron la invitación sin asegurar que irían, pero al ver la decepción en el rostro de Calías, prometieron que asistirían. El filósofo y sus amigos pasaron una agradable velada, hablando, comiendo y bebiendo en uno de los eventos de encuentro social más significativos de la antigüedad clásica, el simposio. Como revela la narración de Jenofonte, un simposio podía ser una reunión informal, en la que un anfitrión invitaba a personas que se encontraban en la calle o en el ágora, el sitio público principal de reunión de las ciudades griegas. Incluso un convidado podía llevar a un amigo no formalmente invitado sin provocar una encarnada de cejas del anfitrión. Estos asistentes inesperados eran llamados acletos, y los dueños de casa se esmeraban en que se sintieran a gusto, a condición de que pudieran aportar una interesante conversación u otro valor añadido al simposio. Sin embargo, estos cazadores de juergas no se libraban de las burlas de los poetas cómicos, que los trataban como parásitos, que andaban siempre buscando la ocasión de comer y beber bien y gratis. De cualquier manera, como los simposios eran realizados solamente por la aristocracia y las personas ricas, había poco riesgo de que se colocara un intruso indeseado. Los invitados a los simposios eran solo hombres. Las mujeres únicamente participaban como prestadoras de servicios, incluyendo la compañía sexual. Los griegos hacían un simposio con cualquier pretexto. El término simposio, del griego antiguo que se traduce por banquete, significa exactamente reunión de bebedores, aunque los asistentes realizaban otras actividades, además de beber. Los simposios o simposia eran comunes entre los griegos con medios económicos, que disfrutaban de la alegría de los banquetes y los organizaban con cualquier pretexto, como una fecha festiva personal, familiar o de la ciudad, la victoria en un concurso de poesía o en una competencia deportiva, el estreno de una obra de teatro o la partida de viaje o el retorno de un ser querido. Estas fiestas eran celebradas también por diferentes culturas semíticas, que las llamaban Marcea, palabra utilizada en hebreo, fenicio, ugántico, arameo y púnico, para designar un banquete litúrgico en honor de una divinidad. Los simposia provocaron la aparición de un género literario cuyas primeras obras fueron el Simposio de Platón y el Banquete de Jenofonte. Mucho más adelante, las charlas de mesa o simposiaca de Plutarco y el Banquete de los Eruditos de Ateneo de Náucratis. El simposio solía tener dos partes, una donde se comía para saciar el hambre y otra dedicada al consumo de vino y a las conversaciones y distracciones. Sin embargo, esta división era nominal, ya que no estaba prohibido ingerir bebidas alcohólicas durante la primera parte y en la segunda podía seguirse comiendo.
Las conversaciones y discusiones generalmente eran reservadas para la segunda parte, a menos que un acto particular, como la presentación de una bailarina erótica, reclamara la atención de los presentes. Los que no estaban interesados en discusiones profundas en medio de una comilona bien regada con alcohol, podían recurrir a distracciones más ligeras, como acertijos y adivinanzas. Las audiciones musicales y los espectáculos de danza eran habituales. No era obligatorio consumir alcohol, pero se esperaba trasegar una gran cantidad de vino y solían servirse postres como garbanzos tostados y frutos secos para estimular la ingesta alcohólica. Tanto en Atenas como en las ciudades espartanas se trataba exclusivamente de comidas para hombres, celebradas en el andrón, un aposento de la casa especialmente concebido para tal fin. Las mujeres eran siempre excluidas de estas celebraciones, salvo las que servían y distraían a los hombres, aunque como compensación, las damas pudientes hacían sus propios banquetes exclusivamente femeninos. Las más conocidas de estas fiestas de mujeres fueron las tesmoforias, celebradas en honor de Demeter, diosa griega de la agricultura. Estas celebraciones estaban reservadas a las mujeres atenienses casadas y era su oportunidad de dejar temporalmente el hogar familiar para vivir en refugios alejados de los demos. En las tesmoforias no se permitía la participación de hombres y uno de sus rasgos más característicos era el sacrificio de cerdos. Los asistentes comían con las manos y se las limpiaban con rebanadas de pan. No era extraño que un grupo de amigos o los miembros de una misma fracción o corporación hicieran varios banquetes en el año, rotando las casas y aportando comunitariamente las comidas y bebidas. Sin embargo, casi siempre un simposio se celebraba por invitación de alguien, lo bastante rico como para correr por su cuenta con todos los gastos. Los asistentes solían comer tumbados en lechos o con las piernas extendidas, pero con el torso recto y apoyado en almohadones o cojines. La cantidad y tamaño de los lechos era variable y los había para una, dos e incluso tres personas. Como sigue siendo costumbre, había unas reglas de etiqueta y prelación y los principales puestos eran los más próximos al anfitrión, quien a menudo indicaba personalmente a sus invitados el sitio que les correspondía. Los invitados disponían de unas pequeñas mesas portátiles, una por persona o por lecho. No se utilizaban cubiertos y los invitados tomaban la comida con las manos, que se lavaban antes de comenzar a comer, ayudados por sirvientes que llevaban aguamaniles y paños. Generalmente la comilona era inaugurada con el propoma o aperitivo, una copa de vino aromatizado que circulaba entre los invitados para beber por turno antes de comenzar a comer. No había servilletas y cuando necesitaban limpiarse, los invitados se frotaban una rebanada de pan que luego tiraban al piso. El personal de servicio barría los desperdicios, incluyendo los huesos arrojados al suelo, con destino a la alimentación de los animales domésticos. Los perros de la casa podían circular entre las mesas y los lechos, tomando los huesos recién arrojados. El rey del banquete decidía qué tanto beber, aunque frecuentemente era desobedecido. Algunos invitados a los que solo se esperaba para el simposio propiamente dicho, llegaban después de la comida. Las libaciones comenzaban con algunos brindis en honor a los dioses, especialmente Dionisio, por haber tenido la bondad divina de dar el vino a los hombres. Cada invitado ingería una pequeña cantidad de vino sin aguar y rociaba algunas gotas invocando el nombre de la divinidad. Después los asistentes cantaban un himno en honor a Dionisio y a continuación se designaba al rey del simposio o simposiarca. La elección era al azar, generalmente con los dados, y la principal función del rey o maestro del banquete era fijar las proporciones de agua y vino de la crátera a utilizar para preparar la bebida común y establecer el número de copas que debía tomar cada invitado. Menudeaban los brindis por la salud de los asistentes y los que no cumplían con la obligación de beber la cantidad fijada por el rey del banquete recibían castigos, como bailar desnudos o dar varias vueltas a la habitación cargando en brazos al ejecutante del aulos, una especie de oboe doble cuya presencia en la celebración era obligatoria. A menudo los banquetes terminaban en una embriaguez generalizada que impedía a los asistentes recordar lo que habían discutido durante el simposio, y son frecuentes las pinturas de vasos en las que las mujeres del servicio sostienen a los caballeros borrachos que atendieron, conduciéndolos con dificultad hacia sus casas. Jenofonte plasmó mejor que Platón el significado del simposio. Aunque ambas obras son una descripción literaria de un evento de la vida real, el banquete de Jenofonte parece haber plasmado con mayor fidelidad que la obra homónima de Platón el carácter y espíritu de estas alegres reuniones. A los griegos les gustaba hacer gala en sus fiestas religiosas y celebraciones de la educación musical recibida en su niñez y juventud, y en la obra de Jenofonte aparece Sócrates entonando una canción.
El canto y la música eran la forma natural de manifestar alegría, y por la reunión circulaba una lira o una luz que eran tocados por un invitado, mientras su compañero de al lado recitaba unos versos. Todos los asistentes participaban en el jolgorio, independientemente de su edad, y son muy pintorescas las imágenes pintadas en vasos que muestran a unos apacibles burgueses calvos que habían engordado con elegancia, refrescándose entre canción y canción. Estos bebedores cultivados cantaban a coro, bebe, bebe en este día feliz, o recitaban versos más elevados de los poetas de moda, o declamaban fragmentos de Eurípides y Esquilo. Poetas populares como Anacreonte, Teógenes y Sidias solían figurar entre los invitados y divertían a la concurrencia con sus recitales improvisados, que podían prolongarse hasta la madrugada. Incluso los banquetes estimularon la economía del espectáculo, y el empresario siracusano Céfalo creó una compañía de variedades, aunque solo los anfitriones más adinerados estaban en capacidad de contratar estos números de amenidades. El diálogo, el simposio, permitió definir el amor platónico. El banquete o el simposio es el título de un diálogo escrito por Platón en algún momento entre los años 385 y 370 a.C., siendo una de sus obras más trabajadas y apreciadas, tanto por sus aspectos filosóficos como literarios. Trata sobre el amor y encarna, junto con el diálogo Fedro, el concepto de amor platónico. El banquete de Platón rememora una escena en la que se han citado varios comensales para dialogar con franqueza sobre Eros y el amor, con el acompañamiento de vinos, música, bailes y recitales. La reunión corre por cuenta del poeta trágico Agatón, quien celebra su victoria en las fiestas leneas del año 416 a.C. Después de comer, Erixámaco propone que los asistentes pronuncien discursos en alabanza a Eros y el amor, e improvisen elogios en honor del dios griego de la atracción sexual, la fertilidad y el amor, quien, según Fedro, otro de los participantes en el diálogo, no ha recibido todo el crédito que merece como divinidad. En la última parte del diálogo, Alcibíades hace su entrada ebrio y hablando sobre Sócrates, al que califica como un sátiro burlón y descarado que se ríe de todos, afirmando que nada sabe y haciéndose el ignorante, mientras conserva grandes tesoros en él. Seguidamente, Alcibíades elogia a Sócrates, destacando su templanza y su apego a la verdad, a cuya búsqueda ha consagrado su vida. El célebre estratega militar de la segunda fase de la guerra del Peloponeso también describe cómo, siendo él reconocido por su belleza física en toda Atenas, el filósofo rechazó su propuesta sexual. Cuando a Sócrates le corresponde hablar en el diálogo platónico, comienza haciendo una irónica introducción en la que advierte que no elogiará a Eros mintiendo a su favor, sino que contará lo que sabe del amor, sin ocultar sus puntos no hermosos. El filósofo explica que fue instruido en asuntos amorosos por la sacerdotisa Diotima. En el diálogo, Fedro y Pausanias aportan sus conocimientos como expertos en la práctica amorosa. Erixámaco contribuye con su punto de vista científico como físico, Aristófanes coopera con su visión cómica y Agatón con su espíritu trágico. Sócrates tenía unas sandalias para asistir a los banquetes. A pesar de la naturaleza relajada e informal de muchas invitaciones, existían ciertos rituales que los atenienses de la aristocracia observaban siempre. Por ejemplo, la etiqueta exigía que los invitados se bañaran y arreglaran para ir a los banquetes, y Aristóteles escribió que era inapropiado asistir al simposio cubierto de sudor y polvo. Incluso Sócrates, famoso por su vestimenta humilde y su costumbre de andar descalzo, calzaba unas sandalias cuando iba a los simposios. La primera evidencia griega de estos banquetes data del siglo VII a.C., consistente en una copa encontrada en la isla de Pitecousae, la actual Ischia, en Italia. La reliquia conocida como la copa de Néstor tiene una inscripción que promete el apetito sexual a quien beba en ella. Algunos andrones encontrados en casas de Atenas y el Pireo revelan que hacia el año 450 a.C., el simposio dejó de ser una celebración reservada solo a la aristocracia y fue adoptada por la clase rica en general. En el año 336 a.C., Filipo II de Macedonia, padre de Alejandro Magno, fue enterrado en la necrópolis de Vergina, en una tumba que recrea varias características de un simposio, como cráteras para vino y copas. En el apogeo de su poder entre los años 336 y 323 a.C., Alejandro Magno y sus generales convirtieron el simposio en un banquete masivo en el que casi todos los participantes terminaban borrachos y alardeando de su poder y opulencia. El banquete se celebraba en una cámara magníficamente decorada. El andrón, que significa habitación del hombre, era una elegante cámara situada en el centro de las mansiones de los griegos ricos.
Era el lugar de celebración del simposio, y los dueños de casa se esmeraban en decorarlo con lujo, incluyendo mosaicos artísticos en los pisos y cuadros, pinturas al fresco y tapices en las paredes. Los lechos y mesas eran piezas de fina ebanistería. Los invitados eran recibidos por un sirviente del anfitrión en el andrón, donde se lavaban las manos y se quitaban las sandalias antes de ocupar su lecho correspondiente. Las normas de cortesía prescribían que, una vez instalado en su lecho, el invitado dedicaba unos minutos a admirar la decoración del aposento, elogiando el buen gusto artístico del anfitrión. Aunque la comida era abundante y nadie quedaba con hambre, los platos no eran elaborados y consistían en aceitunas, quesos, higos, ajos, cebollas, purés de granos, especialmente lentejas y frijoles, y carne o pescado servidos en tamaño bocado. En Atenas, el pescado dominaba la mesa en lugar de la carne, además de que se trataba de una fuente de proteínas más barata y vinculada con la cultura marinera griega. El postre habitualmente consistía en fruta fresca, como uva e higos, y dulces a base de miel, todo regado con vino griego diluido. Una vez saciado el apetito, el personal de servicio retiraba las mesas, limpiaba el andrón y llenaba las cráteras de vino, para dar comienzo a la segunda parte del evento. En este momento los invitados se perfumaban y se colocaban guirnaldas de flores o de mirtos u otros accesorios de moda, pensando que los aromas naturales aliviaban los dolores de cabeza producidos por beber vino en exceso. Eubulus, un poeta del siglo IV, observó que el comportamiento de los participantes solía ser correcto cuando el consumo de vino se limitaba a 3 raciones, y a partir de allí podía ocurrir cualquier cosa. En algún momento de la juerga, sobre todo cuando ésta se descontrolaba, se servían raciones de vino sin aguar que entonaban a los desentonados y terminaban de emborrachar a los que ya estaban algo ebrios. Era usual entre sorbo y sorbo derramar unas gotas en honor de Zeus, Apolo y otros dioses, mientras se cantaban himnos alusivos a las divinidades. La disolución del vino era una práctica corriente en la antigua Grecia. Los griegos habitualmente no bebían el vino puro, sino diluido con agua. Para hacer la mezcla se utilizaba un recipiente de cerámica de buena capacidad, llamado crátera, que podía ser un objeto sencillo o una pieza artística. La crátera tenía 2 asas para ponerla sobre una tarima o directamente en el suelo, y las había de diferentes capacidades, desde unos pocos litros hasta decenas e incluso centenares. El copero tomaba el vino de la crátera para llenar una copa que circulaba entre los bebedores o varias individuales. La mezcla estándar en Grecia consistía en 2 partes de vino y 5 partes de agua, con lo que la proporción de vino puro era del 29%. Sin embargo, era potestad del rey o maestro del simposio decidir el nivel de disolución del vino. Los maestros que gustaban de hacerle un guiño a la moderación hacían una mezcla de 1 parte de vino por 3 de agua, con lo que la proporción de la bebida alcohólica llegaba a 25%. Otros maestros más amigables con el alcohol aumentaban la proporción de vino. Se esperaba que un buen rey de simposio administrara el consumo de vino de manera que los invitados solo se emborracharan hacia el final de la velada. Ocasionalmente el vino se mezclaba con agua fría, incluso con nieve para refrescarlo, en beneficio de los más acalorados. El consumo de vino puro se consideraba indecente. En la antigüedad clásica, el vino se envejecía en vasijas de arcilla o recipientes de cuero, por lo que quedaba con un potente 16% de alcohol y un sabor ácido. La mezcla con agua no solo reducía el contenido de alcohol, sino que lo hacía mucho menos amargo al paladar. Consumir vino puro se consideraba incivilizado en la Grecia antigua, un tipo de comportamiento al que solo se entregaban sus vecinos salvajes, y a la ingesta de la bebida sin diluir se le decía beber al estilo escita. Los paisanos de Pitágoras, Euclides y Arquímedes pensaban que beber vino puro no solo era grosero, sino que podía llevar a la locura. El relato platónico de un simposio probablemente surgió de la destilación de muchas veladas, disfrutadas por el filósofo en compañía de otros hombres brillantes de su tiempo, mientras hablaban y bebían hasta tarde. Sin embargo, la mayoría de los simposios no tenían la intensidad de pensamiento de una charla entre filósofos, y los participantes usualmente conversaban sobre temas más ligeros o se dedicaban a entretenimientos simples, como dibujarse caricaturescamente unos a otros o resolver charadas y acertijos sencillos. Una vez que pasaban los rituales y las conversaciones del simposio tendían a agotarse, varios registros muestran que el buen comportamiento se deterioraba en el transcurso de la noche y la madrugada, lo que sugiere que la regla de las 3 raciones de vino era tranquilamente violada. Una actividad común después de comer y conversar era la interpretación del Escolión, un poema lírico corto, a menudo de una sola estrofa, que se cantaba con el acompañamiento de una lira.
Estas breves composiciones, sin pretensiones literarias, solían celebrar la amistad entre los cuergistas y las maravillas del vino, aunque también exaltaban algún hecho histórico o los valores de la clase social a la que pertenecían los celebrantes. La palabra del griego antiguo, escolión, significa del lado, en referencia a que los participantes se turnaban para cantar y el cantante que acababa de hacer su interpretación le pasaba una rama de mirto al invitado, que tenía al lado para que hiciera la suya. Las flautistas también se desempeñaban como trabajadoras sexuales. Uno de los juegos más populares del simposio era el kotabo, consistente en lanzar los residuos de una copa tratando de que cayeran en otro recipiente. En esta especie de baloncesto de bebedores seguramente ganaban los que estaban menos ebrios. Mientras el ejecutante hacía su lanzamiento, pronunciaba el nombre de la mujer amada, en la creencia de que acertar el disparo mejoraba el futuro de la vida amorosa. Jenofonte narró que Teramenes, un aristócrata condenado a muerte, demostró su humor negro practicando el juego del kotabo, con la copa de cicuta que contenía el veneno de su ejecución, mientras gritaba «A la salud de mi amado Critias», en referencia al hombre que lo había sentenciado a morir. El anfitrión contrataba flautistas mujeres, llamadas aleutrides, para amenizar la parte final del simposio. Imágenes de jarrones muestran a estas artistas haciendo sus interpretaciones semidesnudas, mientras los hombres reclinados miran como hipnotizados por la sensualidad del momento. Es probable que estas mujeres prestaran también servicios sexuales a los asistentes. Había simposios comedidos y juergas descontroladas. No todos los banquetes terminaban en borracheras y sexo generalizado. Platón defendió los simposios serios y ordenados, y en su diálogo Protágoras escribió: «Cuando los hombres de educación se reúnen para beber, no verás flautistas ni bailarinas. E incluso si beben mucho, son capaces de hablar y escuchar de manera ordenada». Sin embargo, en otros momentos el filósofo no se muestra tan austero. En su diálogo El Simposio, cuando Alcibiades llega arrastrándose ebrio con un séquito de bailarinas, Platón lo invita a unirse a la discusión sobre Eros y el amor. Eubulo, un comediógrafo ateniense del siglo IV a.C., abordó el tema de las consecuencias de beber en exceso en los simposios, señalando: «Para los hombres sensatos preparo solo 3 cráteras, una para la salud, la segunda para el amor y el placer, y la tercera para dormir. Después de drenar la tercera, los sabios se van a casa. La cuarta crátera ya no es mía, pertenece a la mala conducta, la quinta es para gritar, la sexta es para descortesías e insultos, la séptima es para peleas». En el simposio de Jenofonte, el anfitrión Calías contrató una compañía de artistas en la que había flautistas, bailarines acróbatas, y un joven muy apuesto que bailaba y tocaba la lira. Al final del banquete, los bailarines hicieron una danza erótica. Los simposios más ruidosos terminaban en escándalos públicos. A menudo a los simposios asistían las héteras, unas cortesanas que cobraban por sus servicios sexuales. Eran mujeres hermosas y de conversación ingeniosa y refinada que aprovechaban los banquetes para pescar a un generoso protector. Ateneo cuenta que varios jóvenes se disputaron a una de estas bellas cortesanas y para animar a uno de los perdedores la mujer le dijo: «Ánimo, muchacho, no es como si estuvieras peleando por una corona, es solo por la obligación de pagar». Los simposios más ruidosos terminaban en una romería de ebrios que ocasionaban escándalos en las calles, lo que obligaba a intervenir a las autoridades, aunque éstas tenían que ser muy prudentes, ya que generalmente se trataba de borrachos poderosos. Aristófanes animó a los atenienses durante los sombríos años de la guerra del Peloponeso, recreando a uno de estos personajes en su comedia, Las avispas. Los simposios desempeñaron un papel central en las celebraciones de la aristocracia y de la clase rica griega hasta la época romana. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de cómo era asistir a una fiesta en la antigua Grecia. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.